Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Tú la has preservado a través de los siglos como muestra de tu cuidado, de tu amor por tu iglesia. Gracias, Señor, en particular, en específico, por el libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias porque tenemos la oportunidad de adentrarnos en él, profundizar, sacar riqueza, Señor, de lo que tú allí has inspirado por tu Espíritu Santo en cada uno de los libros, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de enseñar. Dame gracias, Señor, para hacerlo con fidelidad, a pesar de mis debilidades, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la serie, o el nombre de esta serie, se llama La Gloria de Cristo en el libro de los Hechos. ¿Ya? Hemos visto ya hace 2 domingos atrás, si no me equivoco, ¿sí? Vimos la primera clase o la primera lección, donde estuvimos analizando un poco, brevemente, por qué se llamaba así, por qué Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿ya? Estuvimos analizando también, entre otras cosas, un recordatorio, cuáles eran las fuentes, ¿ya?, a las que el autor, en este caso Lucas, buscó para recopilar toda la información. Recordemos que Lucas no escribe de todo, selecciona material. Son más o menos 33 años de historia que él condensa en 28 capítulos. Recuerden que son 12 apóstoles, 13 más Pablo, pero solo se escribe de Pablo, de Pedro, de Juan, Jacobo, de muy poquitos. Recordemos que el Evangelio se había expandido mucho, pero solamente se nombran ciertas regiones. Entonces lo que hace Lucas no es redactar así todo lo que pasa sin ningún propósito detrás. No, él compila, ¿no es cierto? Él tiene fuentes oficiales para recopilar esto, como los mismos apóstoles. Por otro lado, él fue testigo de varios de estos eventos también. Algo interesante también que vimos es cómo se relacionaban los discursos del libro de Hechos con los escritores originales. Por ejemplo, uno de los discursos o de las personas que más habla o que más predica en Hechos es el apóstol Pedro. Y si uno compara la predicación o el discurso del apóstol Pedro con la epístola de Pedro, puede encontrar muchas similitudes. No como una copia, sino un mismo estilo, ¿no es cierto? Mismas formas, palabras que ocupaban. Y por último, terminamos viendo en la clase que los antecedentes históricos del libro de Hechos son confiables. Hermanos, Lucas escribe también bajo una investigación. Él está investigando, él busca, recopila y él sitúa los eventos no en la nada, ¿ya? Él sitúa los eventos paralelos, por ejemplo, a los gobernadores romanos. Él nombra a los gobernadores romanos, habla de fechas, habla de lugares. Entonces, todo eso para ubicarlo en la historia. Es decir, la Biblia no es un mito, como suele pensar algunos. Algunos piensan que la resurrección, por ejemplo, sí, exegéticamente hablando, o si uno quiere interpretar el Nuevo Testamento, sí, uno no puede negar que está la resurrección ahí. Pero dicen, pero no podría decir si eso realmente ocurrió. Pero nosotros no, creemos que lo que dice ahí está ligado a la historia, ¿ya? Es la historia que el Señor fue guiando. Entonces, dicho eso, haciendo esa breve introducción y repaso de la clase anterior, o del estudio anterior, vamos a ver hoy día más antecedentes, ya, para entender. Recordemos que en este primer módulo no nos vamos a meter de lleno, sino que vamos a ver antecedentes que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Yo también les recomendaba que ustedes, por su cuenta, lean el libro de Hechos en su casa. Ahora, teniendo este conocimiento que van a ir adquiriendo, obviamente la lectura va a ser mucho más enriquecedora.
¿Alguien podría cerrar la puerta, por favor? Entonces vamos a meditar hoy día en quién es el escritor. Bueno, ya dije que era Lucas, pero ahora lo vamos a comprobar. ¿En qué fecha aproximada se escribió? ¿Dónde se escribió? Gracias. ¿Y cuál es la teología del autor y del libro, junto con las características literarias? Quizás fue muy ambicioso, vamos a ver lo que alcance a pasar hoy día. Si no, lo dejamos para la próxima clase, lo que no se alcanza. Entonces, escritor, fecha y lugar. ¿Quién escribió Hechos? Bueno, existen documentos extrabíblicos, ¿ya?, que aportan mucho para nuestra comprensión. Obviamente no se comparan a la Biblia, tienen un lugar subordinado, pero son antecedentes, son evidencia histórica. Y existe un canon muratoriano, más o menos en el 175, datado del 175 después de Cristo, donde aparece el libro de Hechos con mención de Lucas como autor. Por otro lado, Ireneo también lo confirma. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, confirma también que Lucas es el escritor. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Y la iglesia pensó y recepcionó el libro de Hechos, pensando también que era la continuación de Lucas, como también aparece en la introducción, ¿ya? Por otra parte, conforme pasaron los siglos, e inicios del siglo III, por ejemplo, en el año 200 y tantos, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano también lo confirman. Hermano, este es uno de los libros que más evidencia tiene sobre su autor. Hay otras epístolas que cuesta mucho determinar el autor, ¿ya? Pero en este no es el caso. Hay vasta evidencia desde muy temprano, ¿ya? Por otro lado, esto lo escribió alguien que tiene que ver relacionado con la historia. Dice: Lucas es un sirio natural de Antioquía, médico de profesión, fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de este. Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos, y a los 84 años de edad murió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Documentos también, esto no está en la Biblia, ¿no es cierto?, pero corresponden a la tradición que nos dice, ¿no es cierto?, la historia de Lucas, ¿ya? En relación a lo que la Biblia dice, porque estas son evidencias extra bíblicas, en relación a lo que la Biblia dice, por ejemplo, Esteban, puedes buscar Colosenses 4:14, Tracy o Jorge, mejor, ¿sí? Jorge, Hechos 16, del 10 al 17. Colosenses 4:14. Fuerte y claro, por favor. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Ya, Lucas, el médico amado, ¿ya? Está escribiendo está acompañando a Pablo. Pablo escribió epístola a los Colosenses. Hechos 16, del 10 al 17. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparándonos el viaje a Macedonia, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. Nos embarcamos pues en Tobadé y fuimos directamente a la isla de Macedonia, y el siguiente llegamos a Neápolis. Gracias, Jorge. Como es muy largo, ya se comprobó lo que quería mostrar, que ahí el autor está hablando, se está incluyendo en el relato. Dice nos, ¿no es cierto? Entonces él se está incluyendo como testigo ocular. Entonces, en primer lugar, era médico. En segundo lugar, según Eusebio, historiador de la iglesia, y Jerónimo, padre de la iglesia, era de Antioquía, ¿ya? Tenemos la relación también con el Evangelio de Lucas, y también comprobamos que era un discípulo que acompañaba al apóstol Pablo. ¿Saben qué? Hubieron varios eruditos
que estudiaron cada uno de los acompañantes de Pablo. ¿Saben alguno de los acompañantes, aparte de Lucas? ¿Nombres? Sí. Ya, Bernabé, Silas, Timoteo. Ya. Hicieron como un conteo, ¿no es cierto? Los pusieron así, uno al lado del otro, y comprobaron lo que la Biblia decía de ellos y la parte en la cual estaban ellos en la historia de Pablo. Y se llegó a la conclusión que el que más evidencia tenía para por ejemplo, lo que leyó el hermano Jorge, era Lucas. O sea, Lucas es el discípulo que acompañó a Pablo y por lo tanto está escribiendo también como, no tan solamente como algo que le dijeron, sino que hay partes como esa que escribe algo como testigo ocular, como que él lo presenció. ¿Ya? Los otros se excluyen, Silas, por ejemplo, entre otros. Timoteo también. Timoteo tampoco calza con la descripción que da el mismo libro. Por otro lado, ¿cuándo se escribió Hechos? Pero antes de pasar, ustedes notan, ¿no es cierto?, que Lucas no era judío, ¿ya? Era de Antioquía, o sea, un gentil. Esto también es importante, ¿ya? Porque obviamente el énfasis de su escritura también va a ser muy relevante. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene un énfasis hacia los judíos, aunque es para toda la iglesia, pero se dirigió principalmente a los judíos. Lucas narra muchas veces las mismas cosas que Mateo, pero le agrega, no de su parte, sino bajo la inspiración del Espíritu, cosas que hacen más sentido a los gentiles. Por ejemplo, hoy día en la predicación vamos a ver que la genealogía de Mateo llega hasta Abraham. Pero la genealogía de Jesús en Mateo llega hasta Abraham. Pero la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Porque Lucas está preocupado también por el evangelio a los gentiles, ¿ya? Entonces, esto es muy importante a la hora de entender también por qué fue muy relevante que Lucas, un gentil, haya escrito esto. Ahora, con respecto a la escritura, ¿qué evento importante ocurrió en el año 70 después de Cristo? ¿Qué ocurrió en el 70? La destrucción de Jerusalén. Entonces, si un evento tan importante y Lucas no lo menciona, porque es un evento relevante, se piensa entonces que ocurrió antes, o Lucas escribió antes de esta fecha. Por otra parte, tenemos también la vida de Pablo, porque Hechos termina con la vida de Pablo, no con su muerte incluso, sino que con su encarcelamiento en Roma. Entonces, si uno data todas esas fechas, llegamos al 62 después de Cristo. Algunos han querido ponerle una fecha tardía, el 96, pero no tiene sentido considerando el 70. Si hubiese sido después, hubiese considerado históricamente este evento y no lo hizo, ¿ya? Entonces, llega hasta el 62, no se dan más datos de Pablo, llega hasta una parte nomás. Por otra parte, tampoco se habla del estorbo de Roma o de la persecución de Roma en el año 64, que pudo haber Lucas hablado de eso en su libro. Por lo tanto, queremos concentrarnos, hermanos, en una narración histórica y teológica. Ojo con eso, es una narración histórica y teológica de la iglesia primitiva temprana, de la primera generación de cristianos, ¿ya? Por otra parte, algunos han dicho, queriendo poner, ¿no es cierto?, una fecha tardía de la escritura o de la composición de Lucas, que Lucas se basó en Josefo, un historiador judío. Pero también la evidencia muestra que Lucas pudo haber hecho eso de manera independiente, no necesitó a Josefo, ¿ya? Recordemos que igual él era médico, tenía acceso a un nivel académico o método de investigación que también le permitió llevar a cabo todo esto. El Señor usó eso. Y por último, insisto, no hay detalles del 70, si hubiese sido posterior a eso, ¿ya?
hasta aquí, hermanos. Con respecto al autor, Lucas, y fecha anterior al 70, más o menos 62. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Sí. Un comentario más que todo, que no solamente por la carga histórica hubiese sido importante que lo nombre, sino por la carga profética de la profecía de Jesucristo. Exacto. Si hubiese pasado realmente, lo hubiesen puesto como el cumplimiento de la profecía de Exacto. Sí, muy, muy importante. ¿Sí, Luis? Que es normal que en las datas de fecha siempre se los propone a los textos bíblicos más tarde de lo que es normal o de lo que sería histórico, y es innumerables veces que se empieza ya a contradecir con la evidencia histórica. Sí. Los evangelios a un siglo se proponían de 200 para adelante, 100 para adelante, y después de un montón de investigación se ha detectado que son más tempranos de lo que siempre se creyó. Exacto. Lo mismo con el Antiguo Testamento. El libro de Daniel se creía que había sido escrito prácticamente en el tiempo de Jesús, el rollo de los más muertos 200 años antes. Así que lo más probable es que este libro fue incluso antes del 62. Exacto, sí. Y hay que considerar también que estos no eran escritos que se escribían en una tarde, en un año. Exacto. Era un proceso de escritura. Era un muy lento. proceso, sí. No era Una compilación. Efectivamente, no era que estábamos en un computador y yo una tarde o un año me senté a escribirlo. Eso Un año sabático para escribir. Así que... Entonces hay que tener todo eso en cuenta para... Exacto. Hay fechas que son proposiciones, pero normalmente son anteriores. Exacto, y las fechas tardías siempre se da por una presuposición, ¿no es cierto?, escéptica Sí. hacia el texto, con todo eso. Gracias, buenos comentarios. Por otro lado, ¿dónde se escribió? Bueno, algunos han hecho una pregunta difícil. ¿Qué pasó con el naufragio de Malta? Esta es una pregunta difícil, ¿por qué? Porque se supone que Lucas iba con Pablo y naufragaron. ¿Y qué pasó con el libro de Hechos? ¿Se mojó? ¿Se perdió? ¿Qué pasó? Después tuvo que empezar a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Bueno, no nos dan los detalles. ¿Ya? No se sabe, ¿no es cierto?, si es que Lucas ya había hecho una parte y después terminó otra parte. Pero esta es una pregunta que de repente capciosa que se quiere hacer. De todas maneras, hermano, podemos confiar en la providencia de Dios, que Él guardó, ¿no es cierto?, su palabra. Entonces, es indeterminado porque, si se recuerdan, Lucas acompañaba en sus viajes a Pablo. Entonces, como dice, no es que se sentó en un lugar. Pablo, por ejemplo, hubieron algunas epístolas que sí estaban en un lugar, como fueron, ¿no es cierto?, las epístolas cuando él estuvo encarcelado, ¿ya? Pero Lucas, ¿no?, fue todo un proceso, los evangelios también. Entonces, no hay un lugar determinado. Los posibles lugares es Roma durante el arresto domiciliario de Pablo. Así termina el libro de Hechos, ¿cierto? Y Pablo tenía la libertad de predicar el evangelio, aún estando en arresto, recibía visitas, ya predicó el evangelio. Probablemente Lucas compiló mucho de eso ahí, piensan algunos. Y otros piensan que Pablo estuvo harto rato en Acaya, en esa región, las epístolas, ¿no es cierto?, a los Corintios, y Lucas lo acompañó y probablemente ahí también pudo haber avanzado harto. De todas maneras, hermanos, ¿para qué nos sirven estas cosas? Obviamente es importante, por ejemplo, el autor, saber sus orígenes, saber sus características para entender un poco más por qué escribió como escribió. Obviamente detrás está el Espíritu Santo, el autor divino, pero el autor divino ocupa las características del autor humano para inspirar, para producir finalmente aquel libro. Eso es uno, en primer lugar. Con respecto a la fecha, es importante para conectarlo con la historia, para no pensar, hermanos, que estos son una compilación de fanáticos que se hizo 200 años después, 300 años después, y que no tiene ningún sustento histórico. Tampoco. ¿Y dónde se escribió? Claro, esto es un poco indeterminado y la verdad es más que nada anecdótico decirlo. Ahora, lo importante sí es ver la teología. Brevemente, hermano, nosotros en este estudio del libro de Hechos vamos a ir de menos a más. Yo voy a ir dando ciertos antecedentes generales, después en otra clase los voy a profundizar más y después en otra clase vamos a profundizarlos más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un aspecto interesante es que Lucas no menciona
las epístolas de Pablo, pero probablemente sí las conocía. Se piensa que, no es que se piense, sino que de acuerdo al libro de Hechos, Lucas estuvo presente o relató tanto el segundo viaje misionero de Pablo como el tercer viaje misionero. Y las prisiones también de Pablo. Pero recordemos esto, hermanos. Lucas no tiene solo un énfasis histórico. Él no es un historiador a secas. Él es un historiador y teólogo. Él no tan solamente investiga la historia, sino que también bajo la guía del Espíritu Santo interpreta la historia. Porque fue comisionado para eso. Guiado por Dios, preparado por Dios para aquello. Recordemos un principio hermenéutico, hermanos. Dios anuncia desde antes lo que va a hacer. Eso ocurre y después Dios te explica lo que hizo. Entonces aquí aparece Lucas, bajo la dirección del Espíritu Santo, con este énfasis histórico y teológico, explicando, ¿no es cierto?, interpretando este gran evento redentor que es la crucifixión, la resurrección, la ascensión, sesión, o que sesión significa que está sentado a la diestra, y el Pentecostés. Entonces, en eso se centra. Y las implicancias que tuvo el Pentecostés para los judíos, para los israelitas y para los gentiles. ¿Ya? Entonces, brevemente, hermanos, de forma bien resumida, parte de la teología de Pablo es, en primer lugar, una muestra de Dios en palabra y acción. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Vemos la obra de Jesucristo en su muerte, resurrección, ascensión y entronización. O sea, a pesar que es, como dijimos el domingo antepasado, que es Hechos de los Apóstoles, es Cristo quien está haciendo todo, ¿ya? Es Cristo que se le aparece a Pablo, ¿no es cierto? Es Cristo quien anima a Pablo, entonces es Cristo quien envía al Espíritu Santo. Entonces, Dios, Jesús, es el protagonista, sigue siendo el protagonista, ¿ya? Entonces, hay un énfasis no tan solamente en la palabra de Dios o lo que Dios dice, sino que también lo que Dios hace en la historia, ¿ya? Por otro lado, hay un claro énfasis en el Evangelio de los gentiles. Insisto, ¿qué sería de nuestra comprensión del Nuevo Testamento o de nuestra historia de la iglesia sin el libro de Hechos? Habría un gran hueco, un gran vacío para entender cómo llegó el Evangelio a los gentiles. Por otro lado, abundan también las referencias a la palabra de Dios. El autor, Lucas, consideraba las escrituras del Antiguo Testamento como inspiradas. Por otro lado, hay un énfasis que de repente pasa desapercibido, pero Lucas, al igual que los otros que escribieron los evangelios, incluido él, habla mucho del cumplimiento. Esto se cumplió. Cita muchas profecías de manera directa, como dijo el profeta tanto, pero también de manera indirecta, a través de alusiones. Esas son las que más pasan desapercibidas para nosotros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a profundizar más adelante. La gran mayoría de nosotros, por ejemplo, conoce las alusiones a Joel 2, ¿no es cierto?, a las alusiones a los salmos que explícitamente hace Pedro en su primer discurso. Pero hay otras alusiones, hermanos, que pasan desapercibidas y que son tan importantes también para entender el cumplimiento de la ley, de los profetas y los salmos. Luis, tú por favor puedes leer Lucas 24, 44. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento para un judío se dividía en 3 secciones. Los 39 libros de nosotros, ¿cierto? En el Pentateuco, los escritos o salmos y los profetas, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo Cristo es que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él, ¿ya? Lucas recopiló gran parte de eso.
en el Evangelio de Lucas, pero no termina ahí. Hechos es la continuación. ¿Ya? Entonces vamos a ver también ese énfasis. En segundo lugar, hablando de la persona de Jesucristo, tenemos varias referencias tanto a su humanidad como a su divinidad. Hermano David, tú puedes buscar Hechos 2:22, hermano Francisco 3:14, por favor. Nosotros creemos y confesamos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿cierto? Bueno, aunque no está de manera explícita aquí, en el texto bíblico está de manera implícita esa confesión, por separado. Por ejemplo, 2:22, ¿qué dice? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya, entonces, varón, una persona, ¿no es cierto? Está hablando de una localidad. Entonces, está hablando de Jesús como un hombre. Pero noten, por ejemplo, el 3:14. Dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera una justicia. Miren, ahí está, ustedes repudiaron al santo y justo. ¿Quién es el santo y justo para un israelita? Ubicándonos en el contexto, solo Dios, solo Jehová. Y pueden haber, hay más textos, hermanos, por el tiempo no lo alcanzamos a leer, pero ahí están, ¿ya? Por otra parte, a Jesús se le asignan títulos, o se habla de Jesús con títulos, nombre distinto de título, ¿cierto? Título distinto de nombre. Por ejemplo, el nombre de Jesús era Jesús, pero el título podría ser Señor, ¿ya? Entonces, Señor Cristo también es un nombre, por ejemplo, Señor, reservado solo para Dios. Cristo, Mesías también, con todo lo que eso implicaba. De Cristo también se habla como siervo, el siervo del Señor. Isaías 53, por ejemplo, o Isaías 43, hermanos, hay muchas referencias de Isaías. También se habla de Jesús como profeta, pero no cualquier profeta, el profeta del que habló Moisés. Ya, aquel profeta esperado y que el pueblo debía oír. ¿Ya? También tenemos otros títulos como príncipe y salvador, ¿ya? Hablando tanto de su señorío y de la salvación. La Biblia claramente enseña que solo Dios salva. Entonces, o se le conoce a Dios en el Antiguo Testamento como Salvador, y a Jesús se le da el mismo título en el Nuevo Testamento de Salvador. Hijo del hombre, con toda la connotación profética que esto constituía, ¿no es cierto?, en el libro de Daniel. E hijo de Dios. Entonces, hermano, aunque el énfasis no es hablar de teología o de cristología, ¿no es cierto?, sí hay mucho ya doctrina de Cristo en el libro de Hechos. Permea también. En el libro de Hechos podríamos decir que uno, cuando estudia la persona de Cristo en la Biblia, uno puede estudiar su persona y su obra. ¿Quién es? Por su persona. Los evangelios hablan más, ¿no es cierto?, de su persona en algunos casos, como Juan, ¿no es cierto? Juan habla mucho de la persona. Hay otros evangelios que hablan mucho de hay un equilibrio entre la persona y la obra. Claro, Hechos también se centra en la obra, pero en la obra post-resurrección. ¿Ya? Con respecto al Espíritu Santo, también se habla mucho del Espíritu Santo en este libro, acerca de su persona, de su obra. Recordemos que Jesús, antes de morir, Él les dice a sus discípulos que cuando Él se vaya, iba a enviar otro Consolador, ¿cierto?, que iba a bautizarlos con el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2:4, en Hechos 8 del 14 al 17 y en Hechos 10 del 44 y en Hechos 19 del 1 al 7 aparecen eventos históricos, hermanos, pero también escatológicos. Hay un cumplimiento escatológico. Sebastián, ¿tú puedes leer Hechos 1:8, por favor?
Miren, noten que en la introducción del libro de Hechos, Lucas hace esta declaración. Hechos 1:8. Fuerte y claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Miren, esto es trascendental, hermanos, para entender la estructura del libro de Hechos. Notaron que dice que recibiréis poder y me seréis testigos, y empieza a nombrar lugares geográficos: Jerusalén, Samaria y los gentiles. Y si ustedes se fijan, ¿cuáles son los 4 eventos donde el Espíritu Santo desciende? En primer lugar, es derramado a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. No porque tenía que seguir haciendo, no porque tenía que seguir, sino que era parte de la promesa escatológica que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne, identificado por judíos, que eran las 2 tribus del sur, los samaritanos, que eran las otras 10 tribus, ¿no es cierto?, del norte, conocido como Israel, y los gentiles, representados por los gentiles que están en Hechos 10 y 19. ¿Ya? Entonces aparece la obra del Espíritu Santo. También al Espíritu Santo se le identifica con el Padre y con el Hijo. ¿Ya? Esto es muy importante porque nosotros creemos, ¿no es cierto?, que Dios Padre no es Dios el Hijo. ¿Ya? Pero cuando hablamos del Hijo, hablamos del Padre y del Espíritu. Porque la Trinidad no es indivisible, sí la podemos distinguir. Entonces aquí vemos en la práctica, esto puede sonar muy confuso, pero es así en la Biblia, hermano. La Biblia habla, ¿no es cierto?, y distingue a las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en algunas partes se refieren al Padre en términos del Espíritu. O por ejemplo al Espíritu de Cristo, hablando del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso no nos debe causar confusión, sino que nos debe confirmar que estamos hablando del único Dios verdadero en 3 personas. Obviamente, hermanos, este es un tema profundo. Hoy día no lo vamos a tocar, más adelante será. Por ahora ustedes vean esos versículos. Por otra parte, Lucas también de manera indirecta habla de cómo el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Esteban, puedes leer 1:16. Marce, tú puedes leer 4:25. Y Francisco 28:25, por favor. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Jesús, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Lucas entonces está citando el Antiguo Testamento como palabra inspirada, en este caso David, Salmos. 4:25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Otra vez aparece, se relaciona los libros del Antiguo Testamento con la dirección, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y 28:25. A ver, de nuevo, por favor. Hechos 28:25, que no se escucha. Más fuerte. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Ya, aquí está hablando y está, ¿no es cierto?, confirmando que el Espíritu Santo habló a través de Isaías, ¿ya? Un profeta. Entonces, hermanos, hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en la guía de la iglesia, en el cumplimiento escatológico del Pentecostés, en sus zonas geográficas, ¿no es cierto?, como quien inspira las Escrituras y también como quien guía y gobierna la iglesia. Hermanos, todas estas acciones son de Dios solamente. Entonces, por eso que creemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya?
acciones que solo realiza Dios y aparecen en él. Con respecto a la iglesia, hermanos, también tenemos varios puntos importantes. Se habla de la iglesia en término singular, como hablando de la iglesia, ¿ya? Y eso nosotros también lo creemos, porque independiente del letrero, existe, ¿no es cierto?, una iglesia universal, una iglesia católica, ¿no es cierto?, como se dice, y de repente a algunos le hace causa ruido, pero está bien dicho, hermano, iglesia católica, iglesia universal, que es actualmente, hermanos, una iglesia invisible, ¿ya? Que es una iglesia invisible que solo Dios la sabe, ¿ya? Son los cristianos de toda época, o los creyentes en Jesús de toda época, de pueblo y nación. Entonces, en el contexto se habla de la iglesia, pero no se identifica con ninguna sola zona geográfica. Entonces, está hablando de esto como la unidad del cuerpo de Cristo. Pero en otras partes se habla de plural, de iglesias, entendiendo esto como iglesias locales, porque la iglesia invisible o universal se evidencia o se muestra en iglesias locales. Por otra parte, es muy relevante la importancia de la iglesia de Jerusalén en los primeros años. Obviamente, de Jerusalén eran todos los apóstoles. El primer concilio, como decía el hermano Cristian también en la clase anterior, fue el concilio de Jerusalén, que nos da muchas pautas también para entender cómo se organizó la iglesia después. Por otro lado, hermanos, vemos que la iglesia tiene como fundamento muy fuerte la doctrina de la resurrección de Cristo. Hermano, esto es trascendental. En todos los discursos, de manera indirecta o directa, se habla de la resurrección. Se predica de la resurrección. De repente se nos puede acusar a nosotros los cristianos de centrarnos solo en la cruz y olvidarnos de la resurrección. Hermanos, la obra es completa del Señor. Cruz y resurrección, ¿ya? Muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos solamente predicar la crucifixión, tenemos que también predicar la resurrección, ¿ya? Y vivir también eso. Y por otro lado se ve cómo se conforma y se desarrolla la iglesia local, ¿ya? Con respecto a la escatología, no se habla mucho de escatología en términos de ahora, ¿no es cierto? Pero Lucas está entendiendo que en su tiempo se está dando un cumplimiento escatológico, ¿ya? Cuando habla de Joel, por ejemplo, como en el Pentecostés se cumplen profecías. Entonces, él piensa, ¿no es cierto?, bajo la guía del Espíritu Santo, que él está en un tiempo escatológico muy relevante que se está cumpliendo. Pero lo que nosotros entendemos como escatología de la segunda venida no habla mucho, ¿ya? Sí se menciona. Por ejemplo, cuando Jesús asciende, se dice que Jesús volverá tal como se fue. Muy importante que lo nombre. Aunque no es, ¿no es cierto?, quizás lo que nos gustaría a nosotros saber más detalles, ¿no es cierto? No, pero es tan relevante saber que así como se fue, va a volver. Por otra parte, también se habla del día del juicio, tanto a judíos como gentiles, sin discriminar eso. Por otro lado, con respecto a la escatología, hay un énfasis más histórico que se está cumpliendo que doctrinal de querer enseñar, como Pablo en las epístolas, sobre el fin de los tiempos. E insisto con esto, cumplimiento escatológico en la historia de la iglesia. Eso es lo que se centra Lucas, como vamos a ver más adelante. Y por último, hermanos, las características. Insisto con el tema de los temas teológicos, los vi muy a la rápida, pero cada uno de estos van a ser profundizados más adelante, ¿ya? Y con respecto a las características, pensemos en el libro de Hechos, hermanos, como un álbum de fotografías. Son fotografías. ¿Usted tiene un álbum familiar, ¿no es cierto? ¿No? Quizás o sus papás, porque ya hoy día no está tan de moda hacer eso, ¿cierto? Porque están las fotos, antes se mandaban a revelar las fotos, ¿no es cierto? Se imprimían y había un álbum fotográfico familiar. Si usted se fija, no es una foto de todos los días, son ciertos eventos, ¿no es cierto? Y esos eventos son trascendentales
para la historia familiar, muchas veces, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿ya? No tenemos un video continuo de la iglesia primitiva, tenemos un álbum de fotografías con antecedentes o con historias o eventos muy importantes que Lucas quiere traerlos a colación y explicarlos. Omite eventos, hermanos, omite eventos o desarrollo que nos causan muchas interrogantes. ¿Qué pasó con los otros apóstoles, por ejemplo? Es una gran interrogante. ¿Sí? Se dice Hechos de los Apóstoles, ¿y por qué no se habla de los otros apóstoles? ¿Ya? Pero recordemos el propósito, hermanos. Recordemos, David, Hechos 1:1 y después Vero, ¿se puede? ¿Sí? Hechos 29:31. Es relevante, hermanos, que leamos el principio y el final de Hechos para enmarcar el propósito de este libro, ¿ya? Hechos 1:1 y después 29:31. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y entonces, en el primero habló de lo que Jesús comenzó. Y ahora en el segundo, ¿de qué habla? 28:31. Hechos 1. No, 28:31. Capítulo 28, verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. ¿Cómo termina entonces el libro de Hechos? Con la obra de Jesucristo llevándose a cabo. Entonces, en el Evangelio tenemos los inicios, cómo comenzó, y Lucas lo que hace con el libro de Hechos es la continuación. Es la continuación de la obra de Cristo. Tanto de manera directa, Cristo haciendo cosas, hermanos. Cristo haciendo obras bien importantes, como también guiando a sus apóstoles a predicar. ¿Ya? Ahí había que leer también el 2, ¿ya? Ustedes lo pueden leer en su casa. Hechos 1, del 1 al 2. Ahí está más completo. Entonces, si uno quiere hacer un resumen, hermanos, Hechos es la continuación de lo que el Señor comenzó a hacer y enseñar. Entendamos Hechos de esa manera, es la continuación. ¿Ya? Si en alguna oportunidad en algún momento tenemos la oportunidad de estudiar el Evangelio de Lucas, tendríamos que seguir sí o sí con el libro de Hechos. Es algo que se pide, ¿no es cierto? Que el mismo libro te lo pide, te deja ahí, continuará. Y Hechos lo continúa desde donde lo dejó. Continuación entonces del Evangelio, conexión del Evangelio de Lucas y Hechos. Esto se da por Teófilo también, el mismo destinatario en Lucas y en Hechos. Y esto ustedes lo buscan en su casa, hermanos, ya el final del Evangelio y el comienzo de Hechos lo pone, ¿no es cierto?, de una manera como algo continuo. Y eso nomás, hermanos, vamos a alcanzar a ver hoy día, ya por el tiempo. Quedamos en esta. No nos faltaron muchos. ¿Ya? Ya, hermanos, para que no se me olvide dónde quedamos. Ya. Oremos entonces, hermanos, para que el Señor nos siga guiando. Insisto, tómense el tiempo, lea la epístola, el libro. Ahora que estamos estudiando eso, va a ser muy enriquecedor para su vida, ¿ya? Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu obra, Señor. Tu obra perfecta en tu vida, en la cruz, en la resurrección, pero también en tu ascensión, en tu entronización y en cómo tú has seguido guiando a tu iglesia. Tú has estado con nosotros, como tú mismo lo prometiste, hasta el fin de los tiempos estarás. Gracias, Señor, porque tú sigues guiando a tu iglesia, tú sigues liderándola a través de tu palabra. Ayúdanos, el Señor,
a poder entender esto, a poder practicar, a poder tener un panorama de lo que tú haces en nuestra vida, lo que tú haces en la historia, para tener confianza en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, nuestra confianza y devoción a ti, sabiendo que tú lo que iniciaste lo vas a concluir. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.